también vamos a hablar de esta semejanza en cuanto al bautismo en agua y el bautismo también en el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a poder hablar, profundizar en su palabra, aprender y poder atesorar y guardar lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. Mateo 3, capítulo 11, Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Acá tenemos un texto conocido por muchos de nosotros y donde el que estaba predicando era Juan el Bautista, el que estaba bautizando. Hace muy poco también teníamos unas enseñanzas al respecto en la casa del Señor. Y él, como se nos enseñaba también en el estudio bíblico que estamos compartiendo, Juan el Bautista se había apartado para Dios y se había apartado, y como dice el libro de Isaías también, es el que preparó el camino del Señor. Y en un momento cuando inicia su ministerio, empieza también a bautizar en agua a aquellos que creían o aquellos que querían ser parte de la religión judía, y dijo él: yo la verdad os bautizo en agua, lo dice claramente, pero hay uno que viene detrás de mí que es mucho más poderoso que yo, y él está diciendo: yo aquí solo estoy haciendo algo simbólico, pero viene alguien que va a hacer algo profundo en la humanidad, que es Jesús. Él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua tiene parte en la historia y en la cultura tanto de otras religiones también, y se aplica, para hablar del término bautismo, no es un término tan, para que se entienda, tan religioso, sino que el bautismo los griegos en su tiempo era como sumergir algo. Es como se nos ha enseñado respecto a eso también, que es como teñir una ropa. Yo me acuerdo cuando mi abuela teñían ropas, ponían unos tarros grandes, hervían el agua y ahí metían la ropa adentro con algún color tinte. Entonces era eso, era sumergir algo para que cambiara de color, para que cambiara su forma, o algo lo invadiera completamente y cambiara tanto el color como otras cosas. Y era teñir una tela de cierta forma. Ese es el bautismo. Por lo tanto, cuando se empieza a aplicar y se da el enorme bautismo en agua, es cuando hoy nosotros, o en su momento se bautizaba a la persona en agua y se sumergía en el agua, dando a entender que cuando se sumergía en el agua algo tenía que cambiar. Había como una asemejanza también de que era como sumergido, enterrado, por decirlo en cierta forma, pero cuando nace de nuevo, cuando es vuelto a su lugar normal, ya viene limpio, ya viene lavado. Cada uno de los evangelios, tanto como hablamos de Mateo recién, habla del bautismo. Y habla del bautismo del Espíritu Santo, habla del bautismo de Jesús. El libro de Juan, cuando dice y ve a Jesús que va acercándose, cuando estaba él bautizando, dice: he aquí el Cordero de Dios. Y lo mira, y me imagino que debe haber sido para él, haber visto a Jesús, cumplirse la promesa y haber dicho que Jesús venía caminando, debe haber ido por una parte del cerro, no sé, por alguna parte, haber dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él le dice: ¿cómo
te voy a bautizar yo, le dice Juan. Y Jesús le dice, debes bautizarme para que se cumpla la palabra del Señor. Que el Señor nos guarde. El bautismo, mis hermanos, que el Señor nos permite a nosotros hoy hacer como iglesia, es una convicción y es una seguridad en la fe que nosotros podemos tener de que yo de ahora en adelante decido por mi cuenta apartarme para Cristo. Decido por mi cuenta morir al viejo hombre, a mi vida antigua, y ahora decido servir al Señor. El contexto que tiene tanto en lo simbólico, y después vamos a profundizar también en cuanto a lo espiritual. Y en lo simbólico es eso, mis hermanos. Ahora uno se puede hacer la pregunta, ¿y si uno no se bautiza, es salvo o no es salvo? Y la respuesta yo creo que todos la entendemos. Si uno cree en el Señor Jesús y no se bautizó, es salvo, sin duda, porque debemos creer en el Señor Jesús. Ese es el principal, lo principal para poder ser salvo, principal convicción. Mire, leamos Marcos capítulo 1, verso 2. Marcos capítulo 1, verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El que creía y era bautizado, confirmaba con el bautismo su creer, confirmaba con el bautismo que su fe en Dios, y que también confirmaba que en él había un arrepentimiento, una convicción de lo que la situación actual de la persona. Cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, hay un periodo de 400 años en donde Dios ya había cesado de hablar y Dios no había enviado profetas, y hay un periodo como de 400 años y en ese periodo hubo un periodo de silencio en donde no había, en cierta forma, alguien que profetizara o hablara del Señor. Y Juan aparece a preparar el camino del Señor. Cuando Juan inicia, marca el fin del Antiguo Testamento, porque empieza ya el inicio del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando inicia el Nuevo Testamento, uno dice, ¿es obligación bautizarnos? Es un deber, es una ordenanza, y lo debemos hacer. Ahora, el bautismo en los niños es bíblico y siempre ha habido una confusión al respecto. Sin embargo, lo correcto es que pueda haber cuando alguien se va a bautizar es porque tiene raciocinio, es porque tiene la madurez necesaria para decir, sí, yo decido servir al Señor. El bautismo en agua representa la nueva vida en Cristo Jesús. Representa la nueva vida en el Señor, de lo que nos habla el apóstol Pablo, la vida que debemos vivir, de que nos habla también de los frutos del Espíritu que van a nacer en nosotros. Cuando yo decido bautizarme en agua, es porque ya creí. Pero mire, cuando uno cree en el Señor Jesús, cuando uno cree a la palabra del Señor, cuando uno cree al plan de salvación, viene a nosotros una confirmación de que somos hijos de Dios. Y viene
la confirmación de que y hay un bautismo, hay un bautismo de parte del Señor para nosotros. Hay una confusión muchas veces también respecto a el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto, nosotros estábamos, por ejemplo, cuando compartíamos en alguna iglesia, se interpretaba de que cuando uno estaba bautizado o era lleno del Espíritu Santo, tenía que hablar en lenguas o tenía que tener manifestaciones o tenía que ver en él, siempre se relacionan las lenguas cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Pero hay iglesias que son radicales, donde dice si no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. Y no es lo que la palabra del Señor realmente nos enseña. Y confundimos el don de lenguas, se confunde con la llenura del Espíritu Santo y se confunde con el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Juan se presenta en su momento como el siervo enviado de Dios, que va llamando el mismo mensaje que entregó Jesús cuando inició y predicaba arrepentidos, y predicaba el arrepentimiento. Y él hablaba de la inmersión del agua para aquellos que se arrepentían y se bautizaban y podían ser parte del pueblo de Dios en su momento. Como decíamos, el bautismo representa muerte a la carne, pero cuando volvemos a la vida, representa la vida en el Espíritu, una nueva vida. Para entender también esta práctica, vemos en el libro más adelante lo vamos a ver, pero vemos el pueblo de Dios cuando pasó el Mar Rojo y después pasan el Jordán para entrar a la tierra prometida. En el antiguo tiempo se miraba así como el pueblo fue bautizado pasando el Mar Rojo o cruzando el Jordán, porque pasaron por entre medio de las aguas para pasar al otro lado. Cuando Josué junto al pueblo cruzan el Jordán hacia la tierra prometida, comenzarían una nueva vida. Era eso. Dios les había prometido una nueva vida. Y esa nueva vida la vivieron solo cuando pasaron y cruzaron el Jordán. Y ahí empezaron a derribar, ¿cierto?, los muros de Jericó y Dios con ellos avanzando en esta posesión de la tierra y fueron bendecidos y tomaron una tierra que era de mucha bendición. En ambos casos, pasando el Mar Rojo, como pasando también el Jordán, habla del bautismo en agua. Y espiritualmente representa como un cambio, como salir de la esclavitud cuando salieron de Egipto y los venían persiguiendo, ¿cierto? Y salieron y llegaron ahí, ¿y qué hacemos? ¿Nos devolvemos para donde estábamos o seguimos nuestro camino? Y el Señor les dijo que avanzaran, y en el proceso de avanzar salen de la esclavitud y ya no tenían alguien que los señoreara humanamente, sino que ahora debían servir al Señor e ir camino a la tierra prometida. Y cuando pasan el Jordán se asemeja de la misma forma. Después de haber pasado tanto tiempo por el desierto, pasan el Jordán y al pasar al otro lado ya estaban entrando a la tierra prometida, a una nueva vida que Dios les daba, una vida de abundancia, donde Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, cuando nosotros decidimos, mis hermanos, y esta bendición tan hermosa de ser bautizados por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entramos a una bendición. Es el camino a una bendición también, en donde va a venir abundancia a nuestra vida
si es que logramos entender el camino del Evangelio, en donde después habla, y nos refería el Señor hace muy poco en la palabra, en donde decía, antes ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, si empezamos en este camino a buscar ser llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir una vida abundante, vamos a vivir una vida plena en el Señor, vamos a vivir una vida hermosa en el Señor, que cuando lo habla el apóstol Pablo a los filipenses, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos, claro, con la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando hay vida en nuestro corazón. Amén. El bautismo también representa la resurrección, porque somos muertos, y aquí lo vamos a ir leyendo, somos muertos con Cristo, pero también somos resucitados con Cristo, o en Cristo, pues, y somos resucitados con Cristo. Y esta resurrección que nos habla también es simbólica, porque muere el viejo hombre, pero nace un nuevo hombre. Que el Señor nos ayude. En Hechos 15, en algún momento en el libro de Hechos, los judíos discutían y hubo una discusión en donde intentaban que los cristianos y los nuevos creyentes vivieran de manera religiosa o judaizantes. Está bien dicho, ¿cierto? Sí. Entonces intentaban traer la religión, intentaban traer la ley a las personas, y hubo una discusión entre ellos, y esta discusión hablaban entre ellos, y su mensaje era entregado en las ciudades donde, mira, aquí lo voy a leer. Sin embargo, el Señor le dijo a Juan el Bautista, Dios le dijo a Juan el Bautista, que predicara el arrepentimiento. Su mensaje era entregado en las ciudades donde se encontraba el templo, sino que el mensaje era entregado donde no estaba el templo, sino que debían salir del lugar donde estaba y ser bautizados en ese lugar. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba, ¿dónde habitaba el Señor? En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo, y donde estaba el tabernáculo, donde se movía el arca, iba la presencia del Señor. Después Dios habitó en el templo, ¿cierto? Cuando Salomón inaugura en cierta forma el templo, dice que la presencia del Señor llenó la casa. Y ahí estaba la presencia del Señor. No había una omnipresencia, porque, en cierta forma, Dios es omnipresente, siempre lo ha sido, pero estaba en ciertos lugares, que eran el templo. Y cuando Jesús muere, el apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, cuando uno dice, voy a ir a la iglesia a alabar al Señor, nuestro día a día debe ser alabar al Señor, porque el Espíritu Santo anda con nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude. Éxodo 29:1 dice, Éxodo 29:1 al 4 dice, esto es lo que les harás para congregarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Está hablando de el proceso que había para poder ofrecer un sacrificio, para entrar al templo. Y Aarón y sus hijos debían ser lavados en agua. Nosotros, cuando somos bautizados en agua, estamos también, de cierta forma, lavando
nuestra vida para el Señor. Pero ya vamos a ir entendiendo más adelante que es el Espíritu Santo el que a través de la palabra del Señor nos va lavando. Éxodo 30:17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrendas encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El lavamiento en su tiempo era practicado solo por los sacerdotes, porque eran ellos los que ofrecían un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio era lo que el pueblo ofrecía a Dios, ¿cierto? Sin embargo, ahora todos nosotros podemos vivir, mis hermanos, este lavarnos en agua, este bautismo, lo podemos vivir para arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. Como decía, el bautismo representa también la muerte. Representa muerte. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Es lo que hablábamos recién. El bautismo representa en nosotros la muerte de nuestro viejo hombre, del cual hay que despojarse. Y el apóstol, la palabra del Señor nos dice claramente: despojados del viejo hombre. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es nuestra convicción, ese es el símbolo, mis hermanos, del bautismo también. Cuando Dios le advierte a Adán y a Eva que no debían comer el fruto prohibido, y si no morirían, ¿qué les pasó a ellos? Comieron, ¿cierto? Y finalmente hubo una muerte, pero hubo una muerte espiritual. Físicamente quedaron bien, pero murieron espiritualmente, fueron sacados del Edén, ¿cierto? Y esa muerte los llevó a perder la comunión con Dios. Conversaban con Dios, tenían interacción con Dios, pero esa muerte los llevó a perder esta comunión con el Señor. Dice Romanos 3:3: porque si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, el que realmente cree y se arrepiente y clama a Dios, mis hermanos, por Cristo Jesús, morirá al pecado. Y si nosotros entendemos y valoramos este servicio, este bautismo también, uno entiende que muere al pecado y ya no le servirá más al pecado, sino que de ahora en adelante vamos a servir al Señor, y dejando de lado lo que antes nos satisfacía o lo que antes nos agradaba, sino que ahora vamos a servir al Señor. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama
a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, lo que hemos sido bautizados en el Señor, nos unimos por fe. Y ahora somos hermanos en Cristo el Señor. Y somos hijos de Dios y somos familia del Señor. Y aparte de no haber pecado, pero también hay comunión en nosotros. Somos parte de la familia del Señor. Dice, mire, leamos Efesios 2, verso 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. El bautismo, mi hermano, en nosotros, el bautismo en agua, no produce nada en sí mismo como que, por decirlo, nos salva. El bautismo en agua nos salva. Sin embargo, es un acto de obediencia que nosotros como cristianos hacemos al mandamiento del Señor. Id por el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Miren lo que dice Gálatas 2, verso 20, para que lo entendamos. Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Qué bendición, mis hermanos, valorar aquello y entender que ahora ya no vivo yo y por lo tanto, cuando yo decidí primeramente creer en Jesús, nace el Espíritu Santo en mí. Soy bautizado por el Espíritu Santo. Después no se puede bautizar, se bautiza en agua, pero hay una vida ya con mucho más temor. No voy a pecar como antes porque hay algo en mí que está vivo, que es el Espíritu Santo y es mi conciencia viva. Y voy a tratar de agradar y voy a honrar y voy a bendecir el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Mire, aquí solo un paréntesis. ¿Qué pasó con Jesús cuando Jesús fue bautizado en agua? Y nosotros vemos a veces una imagen muy linda cuando vemos que desciende el Espíritu Santo como paloma, ¿cierto? Y desde ahí Jesús comienza su ministerio. Y si Jesús era Dios, y uno dice, o era el Espíritu Santo, ¿por qué no lo inició antes? Si Jesús, ¿por qué tuvo que esperar ser lleno del Espíritu Santo? Porque Él como hombre obedeció y fue obediente en todo. Fue 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre entendió que debía recibir del Espíritu Santo que descendió del cielo y viene una voz tan hermosa que dice, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, ¿cierto? Ahí Jesús inicia su ministerio. Y ahí Jesús es guiado por el Espíritu Santo para hacer lo que fue a hacer. Y todo lo que hizo, los milagros y todo lo maravilloso que hizo. Uno dice, pero ¿cómo? Si era Dios. Pero estaba en la tierra, que era 100% hombre, y fue obediente a Dios. En algún momento dijo,
Me estáis cortando, hermano Luis. Entonces Jesús fue obediente, y recuerden, cuando fue a orar al Getsemaní, él sabía lo que iba a sufrir. Y casi mirándolo desde el lado como hombre, no lo quería sufrir. Pero dice, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad y haz lo que tú quieras. Padre, le dice a Dios. Que el Señor nos ayude. No obstante, Jesús fue bautizado, y en este paréntesis lo quería plantear así. Fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo en su momento y empezó su ministerio. Y el Espíritu Santo lo empezó a guiar. Es ahí cuando también nosotros, mis hermanos, vemos que la iglesia primitiva fueron bautizados. Y dice en algún momento el libro de Hechos que recibieron la palabra de Dios, el libro de Hechos capítulo 2, 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, pero recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados. Usted puede, ahora quiero hacer una pregunta, otra pregunta. Usted dice, ¿yo me puedo bautizar de nuevo? O si ya me bauticé, ¿me podría bautizar de nuevo? La verdad es que cuando lo puede hacer, se puede bautizar de nuevo. Si alguna vez se bautizó en otra iglesia o en otra religión, con mayor razón. Si su fe hoy está en Cristo Jesús y está en la palabra del Señor y están claros los fundamentos del cristianismo, lo puede hacer y bautizarse de nuevo. Ahora te dice, pero me quiero bautizar todos los años. Eso también es conversable y es distinto, porque uno lo hace una vez. Ahora, puede pasar que alguien diga, lo quiere hacer de nuevo porque tiene una convicción de que quiere hacerlo ahora, que tiene más raciocinio, que tiene más conocimiento de la palabra del Señor, hacerlo ahora porque entiende el trasfondo y todo el contexto de la palabra del Señor, lo puede hacer también. El bautismo es, como dice la Biblia, ¿cómo nos dice la Biblia? ¿Es por aspersión o es por inmersión, sumergidos? Hablábamos de bautismo y el significado de bautismo es sumergir algo, ¿cierto? Puede ser por aspersión cuando hay personas que están enfermas o están postradas en su casa y se puede hacer algo también simbólico. Como les decía, el bautismo también, mis hermanos, en cierta forma nos salva. El bautismo nos salva. Pero sí, es algo que debemos hacer y obedecer, porque es un mandato del Señor. Mira, aquí hay dos conceptos que no olvidemos. Mira, aquí hay dos conceptos que debemos guardar. El bautismo por agua es la respuesta de parte mía para con Dios de que yo le creo, yo creo en Dios. Esa es mi respuesta en bautismo en agua. Pero el bautismo que viene por el Espíritu Santo es una respuesta, pero que viene de parte de Dios a mí, al creyente, a uno. El bautismo en agua es como, yo Señor creo que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador, que murió y que resucitó, y quiero servirle para siempre. Es de mi decisión para hacerlo al Señor, pero el bautismo del Espíritu Santo es una respuesta de Dios a la fe, a nuestra obediencia a Él. Amén. El bautismo, como les decía al principio, no es hablar en lengua. Es mucho más que eso. Si el Señor lo usa y lo va a llenar y le va a dar el don de hablar en lenguas, qué maravilloso y qué hermoso sería. Pero es mucho más que eso. Algún día en una iglesia estaba con unos jóvenes y me acuerdo que el pastor que estaba en aquella iglesia nos dice, porque justo nosotros habíamos hecho una pregunta en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a los fundamentos del cristianismo, y algo pasó que un poco se molestó y dijo, además ustedes no entienden mucho y todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas. Y aparte que ustedes
no pueden interpretar bien la palabra del Señor porque el Espíritu Santo no está en ustedes porque no hablan en lenguas. Fue algo bien fuerte, bien duro lo que aquella vez nos pasó con un grupo de jóvenes y decíamos nosotros ya, pero ¿dónde la palabra del Señor dice que es un requisito? Sin embargo, a veces conocemos personas que no hablan en lenguas, pero que son llenas del Espíritu Santo, son llenos de los frutos del Espíritu y viven un evangelio agradando al Señor y quizás no hablan lenguas. Y por otro lado, hemos visto personas que pueden hablar en lenguas y carecen de los frutos del Espíritu. Y a veces aquella lengua aquí puede demostrarse angelical y allá afuera es una lengua calumniadora, una lengua que genera problemas, genera guerras y genera problemas en la familia. Entonces, el Espíritu Santo va mucho más allá, mis hermanos. El Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo nos habla y principalmente se acerca mucho a los frutos del Espíritu que deben estar plenos en nosotros. Mire, busquemos Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, hablando ahora del bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los creyentes somos unidos en Cristo. Todos somos unidos en Jesucristo y por el Espíritu Santo, que dijo Jesús, voy a enviar al Consolador, somos unidos y somos hijos de Dios. Ahora somos familia del Señor. Dice Efesios 2:22, dice, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando uno cree en el Señor, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y también nos bautiza. Y ese bautismo que hace el Espíritu Santo, hablando del mismo término bautismo, nos sumerge. Y nos sumerge en la misericordia del Señor. Y nos sumerge en el amor del Señor. Y somos sumergidos en la gracia del Señor. Y cuando viene el Espíritu Santo y viene ese bautismo a nosotros, uno es sumergido en la gracia del Señor. Y empezamos a vivir una vida en la cual anhelamos conocer más de la palabra del Señor. En cuanto anhelamos congregarnos más y hay perdón en nosotros, y somos sumergidos en el perdón del Señor. Y ahora, recuerde lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo en Romanos 5:1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces fuimos sumergidos cuando el Espíritu Santo viene en el perdón y somos perdonados y ahora tenemos paz para con Dios. Eso hace el Espíritu Santo para nosotros. No es algo, mis hermanos, irrelevante, no es algo simple, es algo maravilloso, es algo profundo. Cuando leíamos recién Efesios, por gracia sois salvos, solo por creer, no es por obras. No es por obras, es solo por creer en el Señor. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, nos sumerge y nos llena. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Y le dice así, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír por fe? Porque estaban queriendo nuevamente decir, oye, vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero si haces esto, esto o esto. Pero es o por el oír por fe. Es por fe, ¿cierto? Es por fe. Es por el oír la palabra del Señor. Y en ese momento, cuando uno oye la palabra del Señor, cuando oímos la palabra del Señor, ya no solo es un oír de escuchar como cualquier texto, sino que le dimos la profundidad al mensaje que se los está practicando o enseñando. Eso es el oír por fe.
Cuando pasa eso, viene esta vida espiritual en nosotros, que es la palabra del Señor que empieza a ser vida en nosotros. Y por eso es que la palabra de Dios dice que es viva y que es más cortante que una espada de doble filo. Entonces la recibimos, oímos con fe, oímos, razonamos lo que estamos oyendo y la palabra empieza a ser vida en nosotros. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Es común también escuchar en reuniones cuando un predicador puede decir, o en un estadio o en algún lugar puede decir, hay alguien acá que no ha recibido el Espíritu Santo, y llame a las personas adelante, y es común que pase eso. Y es común para el otro lado, si no ha recibido el Espíritu Santo y después preguntan, ¿alguien no habla en lenguas? Y lo hacen venir adelante y empiezan a orar entre todos para que la persona hable en lenguas. Son interpretaciones que a veces rayan en lo correcto, en cierta forma, porque el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, el don de lenguas, el Señor lo da, y los dones Él los da a quien Él quiere, y a quien se va consagrando también y va buscando al Señor. Por lo tanto, la pregunta le hacen: ¿cuántos sí hablan en lenguas o cuántos no? Y los que hablan, vamos a orar para que ellos puedan hablar. Y me acuerdo alguna vez que participé en alguna reunión y nos sentaron a algunos en una silla, y después veía yo, después que yo ya había parado y miraba yo a los demás, y le decían, empezaban a orar para que hablara en lengua, y le empezaban a mover la boca, y le empezaban a mover la mandíbula para que empezara a hacer ruidos. De hablar en lenguas, o sea, forzando a que se pudiera hablar en lenguas. Y yo veía personas, créanme, yo veía personas afligidas porque no les salía, a personas angustiadas porque no les salía, y anhelaban hacerlo, y anhelaban en su corazón. Yo veía hermanos que, me acuerdo, un hermano lloraba, y yo lo consolaba y le decía, pero cuidado, que esto va más allá, guarda. Y el Señor ahí nos dice, nos va aclarando en esto, en su palabra. El ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra del Señor, es ir siendo lleno de los frutos del Espíritu. El ser lleno es cuando voy cambiando cada vez más, y me voy apartando cada vez más, y me voy santificando cada vez más para el Señor. Y sin duda, cuando uno va siendo lleno del Espíritu Santo, empiezan a venir los dones, y empieza a venir lo que decía la palabra del Señor estos días cuando el pastor nos enseñaba en la serie de los libros de Hechos. Viene el Espíritu Santo y me seréis, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que viene Dinamos que le llaman, ¿cierto? No lo noté acá, pero es Dinamos, ¿cierto? Sí. Y hace en nosotros el que empieza a salir este viejo hombre, empieza a destruir este viejo hombre, pero empieza a nacer un nuevo hombre. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Hechos 19:1. Leamos Hechos 19:1. No sé si lo notaste, Benja, pero 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y aquí muchas veces se saca de acá el contexto de que si se le imponen las manos a la persona y viene el Espíritu Santo y les hace hablar en lenguas. Sin embargo, lo que está enfatizando también el texto acá
y les dice el apóstol, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Es lo que decíamos hace un rato. Cuando usted y yo creímos, cuando usted le predica la palabra a una persona y genuinamente cree a la palabra del Señor, viene el Espíritu Santo y le redarguye y lo hace reconocer su pecado, lo llama a arrepentimiento. Entonces ya el Espíritu Santo viene a la persona cuando cree. Y aquí le está diciendo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Porque cuando fueron bautizados por Juan el Bautista. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Jesús, ¿cierto? Una pregunta, o más que una pregunta, una confirmación. ¿Cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? El propósito de ser llenos del Espíritu Santo no es nuevamente andar afuera en manifestaciones o caernos acá y caernos de espalda y estar hasta las 12 de la noche y estar sintiendo emociones o sensaciones o quizás tener efectos de risa o algo en particular. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo es unir nuestra vida a Cristo, es estar unido a Cristo. Dice Romanos 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3, verso 23, dice, están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, es unirnos a Cristo y es vivir una vida abundante que es la que Dios quiere que vivamos. Eso es vivir la vida abundante. Leíamos este domingo un texto en donde decía, no os embriaguéis con vino porque lleva disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Cuando uno pasa a ser lleno del Espíritu Santo del Señor, llega un momento que uno también se empieza a vaciar. Es como un recipiente. Es como cuando el Señor nos habla del pleroma, ¿cierto? Que se va llenando un vaso y empieza a caer. Y a veces estamos llenos del Espíritu Santo y nos gozamos, llegamos el domingo a la iglesia o el día jueves, adoramos al Señor y en la oración vemos que vamos gozándonos y pedimos perdón al Señor y empezamos a adorar su nombre y nos vamos llenando. Y a veces esa llenura, tanto al llegar al trabajo o a la casa o a algún lugar, viene de alguna discusión, empezamos a ver la serie que nos gusta tanto, o empezamos a ver algo, el mundial ahí para ver si Argentina cuándo sale eliminado, y así, y empezamos a amar esas cosas y empezamos a dejar el Espíritu de lado. De ahí cuando también entendíamos, no contristéis al Espíritu Santo. Por lo tanto, es nuestro deber ser llenos. El Señor nos bautiza, pero ser llenos es una ordenanza. Es una orden que Dios nos da. Ser llenos del Espíritu Santo. Y esa orden, ¿cómo se aplica y cómo la llevamos a nuestra vida? Es buscando al Señor, es congregándonos, es leyendo la palabra del Señor. Este libro no es para estar guardado. Hoy tenemos la aplicación en el celular y es súper práctico ir cambiando de Biblias para dar una interpretación mejor al mensaje o al texto que estamos leyendo. Y la verdad es que ni la usamos. Ni la usamos y la usamos para ver el Reels. ¿Reels se dice? Sí. El último Reels que subió el amigo. O el de cómo queda el costillar asado mejor. Y empezamos a ver todo eso y perdemos el tiempo en otras cosas y no leemos la palabra del Señor. Es bueno, mis hermanos, que tenga una Biblia en su casa. No diga, voy a quedarme con lo tecnológico solamente.
es bueno que tenga una Biblia en su casa. Lo digo ¿por qué? Porque me pasa de repente cuando empiezo a leer la palabra del Señor en el celular, me llega un WhatsApp, me dan ganas de meterme al Emol, me dan ganas de meterme a otra cosa, me voy a Facebook a ver qué subieron y uno se pierde. Y es un elemento distractor enorme. Por lo tanto, el Señor nos manda y nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es algo tuyo, es algo mío, mi hermano, es un deber mío, nuestro. Y por eso es que a veces llegamos aquí con el estanque casi vacío. Me acordaba ahí mientras venía cuántas veces hemos salido de Melipilla y justito con el estanque de benzina. Llegamos a la iglesia. No, sí vamos, sí llegamos. Voy llegando por ahí por Talagante, se pone ya rojo el tema. No pasemos aquí a Pronto Copeca, aunque pague 200 pesos más por litro. Echamos 5.000 pesos y llegamos acá ahí con el estanque justo y a la vuelta ahí echamos más aquí, que sale más barato, le estoy el dato aquí afuera. Así nos pasa. Llegamos a la iglesia vacíos. Llegamos a la casa del Señor vacíos y pasan las semanas y no llegamos y aunque vengamos a veces todos los domingos o toda la semana, en el intertanto no nos preocupamos de llenar nuestra vida espiritual. Y por lo tanto nos vamos llenando de lo que a la carne le acomoda, de lo que a la carne le gusta. Los niños me contaban ayer que, por ejemplo, a un curadito que se llama Melichú, ¿cierto, Dani? Melichú en Melipilla. Es como un ícono en Melipilla, que una persona bien reconocida, pero un curadito de andar en la calle, pero ya tiene hasta memes, tiene varias cosas ahí en Melichú, Melipilla. Y siempre anda con una botella de vino. Y te doy el ejemplo. Ayer lo chocaron, Dani, ¿cierto? Lo chocaron y quedó metido debajo de un bus. A su hermano hace poco lo mataron, y tienen como 60 años más o menos. Han vivido, pero como le digo, unos 20 años en Melipilla, siempre en la calle, y curados, y bueno, tienen una casa incluso. Pero bueno, lo que quiero llevar es que lo chocaron, se fue al hospital, lo llevaron al hospital, curaron sus heridas del hombre, apenas estuvo bien, salió, se fue ahí al lugar donde compra su traguito, y a las 3 horas más o menos, después de que lo chocaron, 4 horas, después que salió del hospital ya estaba de nuevo tomando. Procuraba, que es lo que a él nos hace, estar lleno. ¿Pero de qué estaba lleno? De lo que a él le agrada, de lo que a su carne le pide, estaba lleno. Llevémoslo al otro lado. Y lo llevo, a lo mejor no es tan buena la comparación, pero lo espiritual. Cuando nos pasa algo, cuando dejamos de buscar al Señor y de tener esta comunión con el Señor, volvemos tan rápido como volvió el curadito a comprar su botella de vino y volver a sentirse seguro con el trago o el alcohol en sus venas. Nosotros volvemos tan rápido a Cristo, volvemos tan rápido al Señor, o espero que el pastor me vaya a buscar, y si el pastor me va a buscar, ahí voy a empezar a buscar yo la llenura del Espíritu Santo, y si el hermano me llama porque me demuestra su amor y voy a buscar la llenura del Espíritu Santo, debemos buscar, mis hermanos, es nuestro deber buscar la llenura del Espíritu Santo, primero como sacerdotes del hogar, y después esto bajarlo también a nuestra familia, a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo, como decíamos, ya no está solo acá, ya no está solo en la iglesia. En la iglesia sí uno viene a adorar al Señor en la congregación, y venimos acá y claro, nos gozamos, y la alabanza se mueve, la presencia del Señor también, y la palabra del Señor es maravillosa para nosotros, pero Él vive en nuestro corazón, y donde vamos debemos estar buscando y procurando ser llenos y viviendo una vida agradando al Señor. No solo, nuevamente ahí me recuerdo cuando me llamaba tanto la atención cuando iban en el micro, la micro hacia el campo donde vivía, y iba siempre al lado de unas personas y pasábamos por una iglesia y miraba, y a mí me daba risa, pero todos se persinaban, y porque ahí para ellos está Dios. Y después pasábamos por una crudita que le llaman el Cerro de la Virgen allá,
y la gente se persina porque ahí hay una presencia en particular. No porque ellos no entienden que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, sino que ellos ven que está en la iglesia y allá me porto bien, y vean muchas conductas de algunas personas que en la iglesia, y lo veo en todo ámbito, son intachables, son buenas personas, pero fuera de la iglesia viven su vida. Como decía, en el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo, moraba en el templo, pero el apóstol Pablo nos deja súper claro, dice que ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Leíamos Efesios 2:12 y lo voy a repetir. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear asimismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso hizo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Y cuando usted cree en Jesús, somos hijos de Dios, tanto como lo es el pueblo de Israel. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y por lo tanto, tengamos también cuidado muchas veces de criticar a la familia de la fe, personas que quizás no vienen a nuestra iglesia y van a otra, pero a lo mejor no han interpretado bien la palabra y a veces nos reímos, nos burlamos. Y debemos tener un poco más de cuidado porque somos hijos de Dios. He visto personas que dicen, no, pero los que van a esa iglesia, hablándole a un no creyente, a un no convertido, los que van a esa iglesia están equivocados, son todos tales personas, o son canutos, son... Y un mismo cristiano está diciendo eso. ¿Y a quién está dañando? Está dañando al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Debemos cuidar eso, mis hermanos, cuidar nuestro vocabulario y amarnos. Dice, conocerás todos que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros, no solo los que estamos acá. Nosotros nos debemos amar sin duda, pero también debemos amar a los que son hijos de Dios. Ahí hablábamos, Efesios 5:18. Efesios 5:18 decía, y lo leíamos estos días, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto es una acción continua, mi hermano, continua, sed llenos del Espíritu Santo. Se vacía, lo vuelvo a llenar, se vacía y se empieza un poco y nos preocupamos a que se vuelva a llenar. Y hay en nosotros este pleroma que habla el apóstol Pablo cuando dice que seamos llenos de la plenitud de Dios. Amén. Amén. Vamos más rápido. Mire, busquemos 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué pasó con ellos? Habían recibido el poder de Dios, tenían la oportunidad de ser llenos y de poder crecer, pero le dice el apóstol Pablo, oye, ya no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Y aquí nos decía también, hace un poco lo citaba, decía Efesios 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. No contristarlo al Espíritu Santo es no hacer lo que a Dios no le agrada. Es cuidar, es santificarnos, es no caer en el pecado. Cuando uno cae en faltas de manera continua y en pecado, va contristando el Espíritu Santo en nosotros.
¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Ya lo hemos aprendido antes. Dice 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad, dice que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Mire, y debemos andar y vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que os queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira lo que dice acá. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andar en la carne es lo contrario a vivir y andar en el Espíritu. Como decía al principio, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos manda es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay perdón en nosotros y podemos perdonar a alguien, nos vamos llenando. Y cuando vamos adquiriendo misericordia en nosotros, cuando podemos dar a alguien porque algo necesita, y lo vamos haciendo en la palabra del Señor. Y por eso es cuando dice el libro de Hechos, capítulo 2, después de entender que somos salvos por gracia, después de entender que fuimos bautizados, dice, porque somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿cierto? Pero lo que está diciendo acá, para buenas obras, pero buenas obras después de haber creído en Cristo Jesús y después de que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hubo un hombre que era Nicodemo, y lo leíamos tiempo atrás, que Juan capítulo 3, verso 1, que era un fariseo, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Para entrar al reino de Dios debemos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo parte en nosotros, esa gestación, cuando creímos a la palabra, cuando creímos en el Señor Jesús. Ya al estando acá, esa gestación del nacer de nuevo, ya muchos han nacido de nuevo, y aquellos que están en el proceso de nacer de nuevo, es porque empezamos
a vivir, que el Espíritu Santo vaya llenando nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, al llenar nuestra vida, es como una tierra, es una tierra que está preparada y una tierra apta y empieza a dar fruto cuando se cae la semilla. Y es una semilla que da fruto, y leíamos estos días, da 100 por 1, y hay unos que dan a 30, 70 y a 100, al 100%. Muchos encuadran al Espíritu Santo solo los dones, pero no es solo la función principal del Espíritu Santo los dones, sino que también es hacer que haya en nosotros una nueva criatura. Y Él trabaja para que en nosotros haya una nueva criatura. Como dice el libro de Filipenses, dice: el que empezó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sigue trabajando en nosotros, pero nosotros somos los que a veces no nos dejamos moldear y no nos dejamos llenar y no dejamos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Para ir terminando, hermanos, para terminar aquí, en el último texto bíblico, 2 de Corintios, lo leímos 3:18. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu nos va transformando y nos va haciendo nuevas criaturas. Y vamos siendo cada día una persona nueva, una persona diferente. El andar en el Espíritu, mi hermano, significa ir caminando con el Señor, ir caminando una vida con el Señor y haciendo lo que Él nos manda. No nos descuidemos, mis hermanos, de estar llenos. También, mis hermanos que van a ser bautizados este sábado 10, medite bien en lo que va a hacer y disfrute ese momento en donde va a entregar y va a vivir una experiencia que el Señor nos mandó a hacer en obediencia a Él, al ser bautizados en agua, pero para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante nuestra vida también camina de una manera más temerosa con el Señor. Todos, mis hermanos, debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. No es para algunos. Esto no es para algunos. Los dones son para algunos. Los dones quizás Dios los va entregando de acuerdo a como Él quiere a cada uno, pero la llenura del Espíritu Santo es para todos. Y desde que tú eres bautizado en agua, procura de ahí en adelante empezar a ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, que quizás ya fuimos bautizados antes, no nos olvidemos de que el vaso a veces se empieza a vaciar y es nuestra responsabilidad que se vaya llenando. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda, pero somos nosotros los que tenemos que leer la palabra, somos nosotros los que tenemos que orar, somos nosotros los que nos tenemos que apartar, somos nosotros los que tenemos que apagar la tele y orar al Señor, o dejar de ver la serie, o apartar un tiempo para el Señor. Amén. Que el Señor nos guarde. Le invito a que oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor, que habla nuestras vidas y que nos enseña, Señor, en el cómo debemos caminar. Sobre todo, Señor, el cómo nos mandas, Señor, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, a vivir una vida agradable a ti, a vivir una vida lleno para ti, Señor, en ti, Señor, y esta plenitud, Señor, de gozo pueda abundar en nuestra vida, Señor, y pueda abundar los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, bendiga a cada uno de los jóvenes hermanos, adultos también que se van a bautizar este día sábado, Señor, y usted, Padre Celestial, vaya ahí en ellos, creando esta convicción, creando en ellos esta seguridad, Señor, de que somos hijos suyos, Señor, y esta seguridad y esta firmeza, Señor, de seguir caminando, Señor, para agradarte, para honrarte y obedeciendo tu palabra, Señor, viviendo para honrarte a ti, Señor. Te alabamos, te pedimos que guardes a nuestros hermanos que están
lejos y que hoy no pudieron llegar. Te pedimos que guardes a nuestros pastores, Señor, que están de un día ahí de descanso, Señor, te guárdales, protéjales, ayúdales, dales un buen descanso, Señor, también estos poquitos días que van a estar, Señor. Te pido, Señor, que guardes a cada hermano que está en su hogar conectado y que tú le puedas bendecir, Señor. Guarda también, Señor, a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad y necesitan, Señor, una respuesta tuya y puedan, Señor, ser restaurados en el cuerpo físico y pueda haber un milagro en ellos conforme, Señor, a tu voluntad y sobre todo, Señor, pueda tener paz a su corazón, Señor, y confiar en ti. Te rogamos que podamos irnos bendecidos a nuestros hogares y tú nos guardes, Señor, y guardes nuestro regreso a casa, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.